Luz TV presenta desde California y para el mundo entero su programa Es Tiempo de la Verdad con el pastor César Arica. Vaya conmigo a la palabra del Señor y vamos al libro de Filipenses 2:9. Dice: por lo cual Dios, diga conmigo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en donde dice, y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Verso 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vemos en el verso 10 que dice que ese nombre sobre todo nombre se le ha dado a Jesús. ¿Para qué? Para que se doble toda rodilla. Los ángeles, los hombres aquí en la tierra y aún los que están debajo de la tierra, el infierno, donde todos tenemos que doblegar nuestras rodillas delante de ese nombre que es sobre todo nombre, delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa toda rodilla? Que se doble toda rodilla. Está hablando de humillación, de humillarnos ante Él, de postrarnos ante Él. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo? Los ángeles se postran ante el Dios Todopoderoso. ¿Cuánto dicen amén? Los ángeles en los cielos se postran ante Él. Juan fue arrebatado, llevado, hermano, a ver lo que hoy está ocurriendo. Y él dice que miraba a los ángeles postrándose. Él vio a los 24 ancianos postrándose ante Dios. Él vio querubines y serafines que se postraban ante Dios. Toda rodilla se doblará ante ese nombre que es sobre todo nombre. Allá en los cielos en este momento se postran los querubines, los serafines, los ángeles y arcángeles. Aquí en la tierra la iglesia de Cristo dobla su rodilla ante ese nombre que es sobre todo nombre, ante Cristo Jesús. La iglesia de Cristo tiene una vida doblegada, humillada ante ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros nos humillamos. El obedecer a alguien es una actitud de obediencia, pero también una actitud de humildad. ¿Cuántos están aquí? Hoy en día los muchachos no quieren obedecer a los padres. La Biblia lo dice que en estos tiempos, en los últimos tiempos, habrán hombres arrogantes. La arrogancia, la altivez, la vanagloria está en su tope alto hoy en día. Hay jóvenes que no quieren que les digan nada, no quieren obedecer a los padres, ni a los adultos, ni a sus líderes. Dentro de la iglesia ha caído esta arrogancia, esta altivez, esta vanagloria, que no quieren someterse. Hoy hay gente que dice: yo no necesito de un pastor, yo no necesito de un líder. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. La Biblia lo llama amadores de sí mismo, vanagloriosos. ¿Cuántos están aquí? Entonces la humanidad no quiere doblegarse ante Dios. La humanidad hoy en día dice: no, Dios, yo vivo como yo quiero, yo hago con mi vida lo que yo quiero, yo soy dueño de mi vida, yo no tengo por qué obedecer ni a la Biblia ni a Dios. Hay muchos que ya se declaran hasta ateos, pero un día estarán cara a cara ante aquel Dios justo, aquel juez justo, y se humillarán, pero será demasiado tarde, porque cuando sea ese día será para condenación. La palabra de Dios lo enseña. La que hoy se humilla en obediencia, se doblega en obediencia ante ese nombre, sobre todo nombre que es el nombre de Jesús, es la novia de Jesús.
es la iglesia de Cristo. Es usted y yo, aquellos que hoy, aunque nos es difícil, pero nos esforzamos para obedecerle, porque hay un nombre sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Ahora, que el Señor reprenda al diablo, pero el diablo quiere confundir a la iglesia y quiere engañar a la iglesia. La Biblia dice que Satanás es padre de mentiras, es experto de mentiras. Dice la palabra del Señor que de su boca solamente engaño sale. Entonces, como él es experto en engaño, tiene a una multitud engañada, tiene a una multitud confundida. Y quiere confundir a la iglesia de Cristo para que la iglesia de Cristo no use ese nombre que es sobre todo nombre. Dios nos ha dado a nosotros ese nombre en el cual, hermano, no solamente toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre, sino que Dios nos ha dado ese nombre, hermanos, para reprender todo espíritu contrario a nuestro Dios. ¿Cuántos están aquí? Nosotros, hermanos, el poder que ahora nosotros tenemos, hermano, es un poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque el poder de nosotros, las armas que nosotros tenemos hoy en día, hermanos, para vencer toda oposición, para vencer todo obstáculo, toda adversidad, hermanos, nosotros, Dios nos los ha dado a nosotros. ¿Y sabes cuál es? Es el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí? Es el nombre de Jesucristo. El nombre de Cristo Jesús tiene poder, porque es un nombre sobre todo nombre, no es cualquier nombre. Es un nombre sobre todo nombre, pero hay que saber usar ese nombre. ¿Cuántos están aquí? Hay que saber usar el nombre de Jesús. Fíjese, hermanos, vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 4, verso 15. Hechos 4:15 dice lo siguiente: entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Fíjese, se reúne el concilio, los maestros, los rabinos, los judíos rabinos, los hebreos rabinos. Estos tenían mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Y estos en el concilio se reúnen y ordenan, hermanos, que salgan los líderes cristianos. Y dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, dialogaban entre ellos. Verso 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres, con estos cristianos? Mire la pregunta que ellos se hacen, los del concilio. ¿Qué haremos con estos hombres, con estos cristianos? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. ¿Cuántos están aquí? O sea, ellos miraban las señales. ¿Qué señales? Ellos miraban que sanaban enfermos. Ellos miraban que reprendían demonios. Ellos miraban que la gente que practicaba la hechicería eran transformados por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí? Ellos miraban los milagros y prodigios que Dios hacía a través de la iglesia de Cristo, a través de aquellos hombres en la cual estos rabinos dialogaban y se cuestionaban. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, fíjese el poder del nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. El poder del hermano, para que voy a adelantarme un poquito, para que ese nombre sobre todo nombre que ahora tiene que estar en tus labios, óigame bien, iglesia, sea efectiva, sane enfermos, reprenda demonios, libere a los que están encarcelados por el pecado, los que están atados por las ligaduras de impiedad, los que están atormentados por espíritus contrarios a nuestro Dios. Para que sea efectiva, no solamente tiene que usted declarar el nombre que es sobre todo nombre, sino que usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Para que haga efectividad esto, para que esto funcione, esta gente, estos hombres, estos cristianos que habla la Biblia, estaban llenos del Espíritu de Dios. El apóstol Pedro, estos hombres de Dios que creyeron en el Señor, llenos del Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu de Dios. Ellos, los del concilio, decían, señales hay, estamos mirando, y se nos ha sido manifiesto, hermano, ante nuestros ojos, que no podemos negarlo. Pero mire lo que dice el verso 17. En el verso 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo,
amenacémoslos. Fíjese, hermano, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En qué nombre hablaban ellos? Los cristianos, en el nombre de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos están aquí? Verso 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Así, hermano, el adversario de la iglesia de Cristo, así, hermanos, nuestro adversario es el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre está maquinando cómo lograr de que nosotros, hermanos, no usemos ese nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. El nombre de Cristo Jesús. De la misma manera como aquí el concilio se reúne para lograr su objetivo, impedir de que los hombres de Dios prediquen, enseñen el evangelio de Jesucristo. De la misma manera hoy en día sigue operando nuestro adversario, amenazándonos para no usar ese nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús hay poder, porque en el nombre de Jesucristo hay poder, porque en el nombre de Jesucristo son sanadas los enfermos, porque en el nombre de Jesús son liberados los hombres y las mujeres. ¿Cuántos están aquí? En el nombre de Cristo Jesús abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. Hay poder en el nombre de Cristo. Pero repito, tenemos que nosotros entender que el nombre de Jesús no se puede usar en vano, porque el nombre de Jesucristo es el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen aquí? Amén. Es el nombre de nuestro Dios, nuestro Creador. El nombre de Jesús no lo podemos usar vanamente. Muchas veces la iglesia comete el error de usar el nombre de Jesús vanamente. Para poder usar correctamente el nombre de Cristo Jesús, tenemos que entender que tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios, llenos del poder de Dios. Pastor, hay algunos que van a usar el nombre de Cristo vanamente. Sí, hay muchos, y el Señor lo advirtió en Mateo 7:22. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos están aquí? Hay muchos que usan el nombre de Jesús. Las religiones usan el nombre de Jesucristo, pero Jesús no los conoce, porque Jesús no vino a crear religiones. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no vino a crear religión. Al contrario, Jesús tuvo conflicto con la religión más grande y antigua que existe en la tierra, los judíos. La religión judía. Los judíos se habían llenado de dogmas y costumbres y tradiciones que habían convertido su relación con Dios en una religión. Lleno de arrogancia sus corazones, que ellos creían que los únicos que iban a ser salvos en la tierra eran ellos, los judíos. Y el Señor siempre enseñándoles que Dios es Dios de toda creación. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que hace la religión. La religión te llena de orgullo, de altivez, de vanagloria. Es peligroso practicar una religión, porque la religiosidad es terrible. Jesús tuvo muchos conflictos y hermanos con los religiosos. Los religiosos andaban detrás de él para cuestionarlo, para ver si podían hacerlo caer en alguna trampa. Sus preguntas
que le hacían a Jesús lo hacían con esa intención, y Jesús conocía el corazón de ellos. Jesús no vino a crear religión. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, y para que ahora nosotros seamos libres de toda condenación y tengamos una vida, una relación personal con Él todos los días de nuestra vida. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal con Dios, una relación directamente con Dios. ¿Cuántos están aquí? El cristianismo es Dios buscando al pecador, porque Dios nos buscó a nosotros y nos encontró perdidos, pero nos levantó, nos perdonó, nos dio una nueva vestidura, un nuevo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y nos ha hecho ahora su iglesia, sus hijos. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. La religión la crea el hombre. La primera religión en la tierra, repito, la religión judía, fue la primera religión. No existía ninguna otra más. La religión judía, ellos la crearon. Y eso es lo que hace la religión. La religión crea sus propios dogmas, sus propias creencias, transgreden la palabra de Dios, quebrantan las escrituras. Jesús nos hizo libres de eso. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé usted, pero yo practicaba una religión y Jesús me hizo libre de esa religión. Ahora no practico ninguna religión. Ahora tengo una relación directamente con el Creador a través de ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Jesús dijo que Él era el camino. Yo soy el camino, dijo Jesús. El camino para llegar al Padre. Jesús dijo que Él era la puerta. ¿Cuántos están aquí? La puerta al cielo. Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador en tu vida, desde en ese momento tú empiezas a tener una relación directamente con Dios. Pero hay un adversario que odia a la humanidad. ¿Usted cree que esos bombardeos que hoy día vemos en estas naciones de Ucrania por Rusia y todas las guerras que han existido en la tierra y los conflictos que han habido en la tierra, usted cree que el hombre fue creado para tener esas actitudes, esos comportamientos salvajes, asesinos, llenos de maldad? No. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero Dios nos dio libertad a elegir, nos hizo libres. Dios no creó robots. Dios creó hombres y mujeres, creó un varón y una hembra para que se multiplicaran para la gloria de Él. Pero esa gloria que el hombre tenía que darle a Dios en la tierra tenía que ser de corazón, por voluntad propia. ¿Cuántos están aquí? Y nos hizo libres. Usted viene aquí de corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque si usted viene y lo traen de las orejas, perdone la expresión, pero si usted viene obligado, usted mismo se está engañando. Si usted ora obligado, usted está perdiendo el tiempo. Si usted lee la Biblia obligado porque le están obligando, usted está perdiendo el tiempo. Para que verdaderamente su relación con Dios sea genuina, verdadera, tiene que ser voluntad propia. Tiene que ser de corazón. Los que estamos aquí, mi hermano que toca la batería, que toca el piano, que toca la guitarra, el bajo, los que estamos sirviendo aquí a nuestro Dios, no lo hacemos por obligación, lo hacemos de corazón para nuestro Dios. Y esa es la ofrenda que Dios recibe. Cuando levantamos la ofrenda, financieramente hablando, lo que usted da, usted lo tiene que dar de corazón. Usted no puede darlo obligatoriamente. Nadie puede obligar. Si Dios no nos obliga, ¿qué es el hombre para obligar al hombre a que adore, a que alabe, a que lea la Biblia, a que ore, a que ofrenda
parte de su dinero. No, Dios nos hizo libres. ¿Cuántos están aquí? Pero tenemos que darlo de corazón. Mi relación con Dios, tu relación con Dios tiene que ser sincera, de todo corazón. Lo que Dios hace cuando nosotros llegamos a Cristo por primera vez, lo que Dios hace, el milagro que Dios hace a través del poder de su nombre y de su palabra y del Espíritu Santo, es que nos quita la venda de los ojos. Antes estábamos ciegos, antes creíamos estar en la verdad, en lo correcto, pero estábamos equivocados. Pero cuando Dios empieza por su misericordia, dice la Biblia que no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia y te quita la venda de los ojos. Lo primero que tú vas a ver es verte en la condición que te encuentras. Y te ves lleno o llena de pecado. Ves que tu vida no es correcta, porque Dios te quitó la venda de tus ojos. Él hace ver a los ciegos. ¿Cuántos dicen amén? Oír a los sordos. Cuando tú empiezas a ver tu condición en la que te encuentras por el pecado, es donde tú empiezas a doblegarte y a humillarte y a buscar cada vez más de la llenura de nuestro Dios. Es donde tú empiezas a arrepentirte de todo corazón. ¿Cuántos están aquí? Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay relación directa con Dios. Nadie que no se haya arrepentido de corazón puede hablar directamente con Dios. Para que tú puedas entrar a la recámara de Dios, para que tú puedas entrar a la presencia de Dios, tienes que arrepentirte de corazón primero. Pero para que te arrepientas de corazón, Dios tiene que abrir tus ojos. Dile al Señor: Señor, abre mis ojos. Fíjate, pequeñitos. Entonces el hombre arrogante, la mujer llena de arrogancia, endurece su corazón. Pero no hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Dios empieza a tocar tu corazón, empieza a inquietarte, empieza a enamorarte de Él. Cuando abre tus ojos, lo abre con esa intención. Dios te ama tanto que lo hace con esa intención de que te arrepientas, que le pidas perdón, porque todo hombre, toda mujer ha pecado contra Dios. Y cuando te arrepientes de todo corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, ahí empieza tu relación con Dios. Empiezas a vivir en el primer amor. Empiezas a oír la voz de Dios. Empiezas a entender los propósitos y el camino de Dios que tiene para tu vida. Por eso nosotros, la iglesia, que ya le hemos entregado nuestra vida a Dios, porque nos hemos arrepentido. ¿Y por qué nos hemos arrepentido? Porque Dios quitó la venda de nuestros ojos. Los religiosos judíos tenían un tabernáculo, un templo, donde la presencia de Dios estaba detrás de un velo. O sea, como detrás de esta pantalla, ¿no? La presencia de Dios estaba detrás. Y solamente y únicamente lo podía mirar el sacerdote. Cuando Jesús en el Monte Carmelo, en la cruz del Calvario, estaba crucificado, muriendo por nuestros pecados, dice la Biblia que cuando Él dice: Padre, en ti encomiendo mi espíritu, y Jesús muere físicamente en ese momento, ocurre un temblor, un terremoto, y el velo que cubría, tapaba la presencia de Dios, se rompió en dos. Simbólicamente simboliza de que todo aquel que venga a Jesús, el velo de sus ojos que no le permite ver ni a Dios ni su situación, su condición en la que se encuentra el hombre, en ese momento, en el nombre de Jesús, ese velo también es quitado.
Cuando es quitado ese velo de tus ojos, la presencia de Dios tú vas a poder verlo. ¿Cuántos ven la presencia de Dios? La gloria de Dios. Mírese al espejo. Señor, has hecho un cambio. Yo antes era drogadicto, alcohólico, mujeriego, maltrataba a la esposa, maldecía, decía cosas malas. No había fin de semana que estuviera completamente en mis 5 sentidos. ¿Cuántos están aquí? No había semana que estuviera sobrio, adicto a ciertas cosas. Hoy ya no las necesito, porque todas esas cosas quería llenarlas porque había un vacío en mi corazón, pero ahora ya está lleno de la presencia de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesucristo? Ese nombre que es sobre todo nombre, el cual Dios nos ha dado a nosotros, el cual el adversario de Dios y de la iglesia nos quiere confundir para que no los usemos, porque en el nombre de Jesús hay salvación, porque en el nombre de Jesús hay sanidad, porque en el nombre de Jesús hay liberación. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesucristo. Y ese nombre tiene que estar siempre en nuestro corazón, no en una cruz colgado, porque ya no está en un madero crucificado. Jesús resucitó al tercer día y ahora está en su lugar, en el trono de poder, en el trono de autoridad, intercediendo por nosotros. Ya no está crucificado, ha resucitado. Ahora vive en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto el adversario de Dios ha querido destruir la iglesia de Cristo y no ha podido, ni podrá? Porque hay poder en el nombre de Cristo. Trató de matar a los discípulos, a los apóstoles, a la primera iglesia primitiva, los persiguió, los atribuló. Muchos de ellos murieron de una manera horrible, comidos por leones, quemados vivos. La historia lo enseña. Pero la iglesia de Cristo sigue firme. La fe en el Señor todavía está en los corazones de muchos hombres y mujeres hoy en día en el mundo entero. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuándo usamos el nombre de Dios correctamente? Primeramente, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Segundo, vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 5. Ahora leamos el verso 28. Hechos 5, 28 dice lo siguiente: diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Fíjese lo que le preguntan al apóstol Pedro. Primero habíamos leído que los del concilio se reunieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Andan enseñando, predicando el nombre de Jesús. Las señales las hemos visto, no podemos negarlo. Hay que amenazarlos que no lo hagan. Los amenazaron, pero Pedro y todos los demás cristianos no obedecieron al hombre. ¿Por qué no obedecieron al hombre? Mire lo que dice la Biblia, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Fíjese. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Verso 29. Pedro responde. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? El diablo no quiere que vengas a la iglesia. No quieres que vengas a alabar a Dios. No quieres que vengas a adorar al Señor. Va a buscar muchas las formas de evitar que tú llegues a este lugar de adoración y de alabanza. ¿Cuántos dicen amén? No solamente es un lugar donde venimos a oír la palabra de Dios, es un lugar donde venimos a adorar y alabar a Cristo. Hay poder en la adoración y en la alabanza, iglesia. Nosotros tenemos casi 45 minutos, hermanos, de guerra espiritual. Porque la alabanza, la adoración es una guerra espiritual. Y no podemos perdernos ese tiempo. Usted tiene que hacer el esfuerzo porque todos estamos en lucha hoy en día. Y nuestra lucha, dice la Biblia, nuestra batalla no es como la que está allá en el mundo con bombas y misiles. Es espiritual. El enemigo siempre va a estar
hermanos, siempre va a estar maquinando cómo evitar que nosotros usemos este nombre que es sobre todo nombre. Ahora dije que la única manera que el nombre de Jesús, que es un nombre sobre todo nombre, pónganme mucha atención, fluya, funcione. Cuando usted ore por un enfermo, cuando usted ore por alguien que está atado por algún espíritu contrario a nuestro Dios, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque es palabra de Dios. La Biblia dice que no es con fuerza, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu. Usted usa el nombre de Jesús lleno del Espíritu Santo, le asegura al 100% que algo va a ocurrir. Si usted predica la palabra del Señor y usa el nombre de Jesucristo lleno del Espíritu Santo, algo va a suceder, porque hay poder en el nombre de Jesús cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios, está lleno del Espíritu Santo. Esa es la unción de Dios. Pero para estar lleno del Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? ¿Llamar al pastor para que me transmita su Espíritu Santo a mí? No. Eso enseñan en otros lugares, aquí no. La Biblia no enseña eso. Hoy cobran dinero los falsos cristianos, falsos maestros, falsos apóstoles, que hoy hasta se llaman querubines y hasta serafines. Que el Señor los reprenda. Que dicen, mándame tanto dinero y voy a hacer una transfusión. Que el Señor reprenda al diablo. Eso es mentira, eso es engaño, eso es blasfemia, eso es falsedad. Eso viene de las tinieblas, no de Dios. Para ser lleno del Espíritu Santo, yo tengo que adorar y alabar a Cristo Jesús en todo tiempo. En la alabanza, nosotros no tenemos instrumentos porque vengamos de un mundo de música, de un mundo musical. No, la música la creó Dios. Y la Biblia dice que a los primeros hombres que le dio Dios los instrumentos y las notas musicales, está en el libro de Génesis. A la familia de Tubal se le entregó a ellos para que ellos dirigieran la música, la alabanza a Dios. Porque la alabanza, la música para Dios existía desde antes que fue creada la tierra, allá en el tercer cielo. Allá se alababa y se alabará siempre a Dios. Nos tenemos que llenar del Espíritu Santo si queremos usar correctamente el nombre de Jesús. Y para llenarnos del Espíritu de Dios, lo dijo Pablo a la iglesia de Éfeso. En Efesios capítulo 5, cuando vaya a casa, léalo. Efesios 5, verso 18 dice: no te embriagues con vino en el cual hay disolución, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Pero en el verso 19, dice: cantando, diga conmigo, cantando vosotros salmos e himnos y cánticos espirituales. Dele fuerte el aplauso a Cristo. Gloria a Cristo Jesús. El tiempo se me está yendo. Por eso usted lucha en casa, para que no llegue a tiempo. Usted lucha en casa, ¿por qué? Porque el enemigo no quiere que usted venga a llenarse del Espíritu. En este momento está llenando de la palabra. Pero dice la Biblia, hermano, que lo que edifica es el Espíritu de Dios. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Cuando usted esté en su carro, ¿qué música tiene? Solo Dios sabe. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted está en su teléfono, en su tiempo de descanso, tal vez, ¿qué música tiene en casa? Pues el diablo astutamente dice: no, pues ahí échate unas cuantitas zapateados de allá de donde es nuestro hermano César. Hay una musiquita. Cuidado. Y cuando llega el día de venir a la iglesia para llenarme del Espíritu, adorando y alabando juntamente con, empiezan las luchas. El sueño se hace largo. Los niños están, porque se batalla con los niños para traerlos. Es una lucha. Ore, pídale ayuda a Dios, porque usted quiere llenarse del Espíritu.
Hay líderes que han quitado la alabanza de sus congregaciones y han caído en engaño, en falsedad. Mire, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos ejemplos de cómo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo, cómo ha podido vencer las adversidades del enemigo con alabanza. Dice la Biblia que Josafat, rey de Israel, fue amenazado por 3 grandes naciones, y Dios, ¿qué le dijo? Le dijo: ponga a los salmistas, a los levitas, a que me alaben, y mientras todos me están cantando y alabando, los adversarios de Israel se estaban matando entre ellos. Está en la Biblia. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Está en la Biblia. Los muros de Jericó, ¿quién los tumbó? ¿Cómo lo derrotaron el pueblo de Israel? ¿Cómo se derrumbó esos muros de Jericó? Dice que daban vueltas cantando todo el pueblo de Israel, adorando al Señor, y sonaron al sonar los chofares, las trompetas, ¡pum!, los muros cayeron. Pablo y Silas estaban encarcelados, encadenados los pies y las manos, y empezaron a adorar y alabar a Dios, y hubo un terremoto y las cadenas cayeron. Hay poder en la alabanza, porque te llenas del Espíritu de Dios, y al estar lleno del Espíritu Santo usas el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre. ¿Cuánto le dan la gloria a Cristo Jesús? Pedro le dice: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Por eso seguiremos usando el nombre de Jesús. Todo el pueblo de Jerusalén, toda la ciudad de Jerusalén, ahí lo dice, había sido lleno de la doctrina, las enseñanzas que los hombres de Dios obedientes, llenos del Espíritu Santo y usando ese nombre sobre todo nombre, la habían llenado toda la ciudad, porque estaban llenos del Espíritu. Hermanos, hermanas, si nos llenamos del Espíritu, este lugar tiembla. Este lugar tiembla, hermanos. La gente que está endemoniada alrededor de esta ciudad, la gente que está perdida, los jóvenes que están caminando por ahí, la gente que está enferma físicamente, emocionalmente, sentimentalmente, van a empezar a ser traídas por Dios a este lugar. ¿Para qué? Para ser sanadas, porque aquí hay una iglesia llena del Espíritu Santo, que sabe usar correctamente el nombre de Jesús. Esforcémonos. Estamos en una lucha. Usted cada domingo en la mañana, desde el sábado al anochecer, ya empieza su lucha, porque sabe muy bien el adversario que usted va a venir temprano para llenarse del Espíritu. Y luche. Y usted puede, porque usted lo puede todo en Cristo Jesús. Termino con Hechos 5:42. ¿Por qué Jerusalén se llenó de la enseñanza de los apóstoles? Estaban llenos del Espíritu, obedecían a Dios. Fíjense lo que dice Hechos 5:42. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. No paraban, no se detenían de predicar a Cristo Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Póngase de pie.